con fines de evaluación, sino con el fin de que aprendas realmente. No de que te saques un 10 porque lo puedes memorizar, pero no aprendes nada. Te estarían como yo en las matebrúticas, ¿sí? Que yo era muy bueno en las matebrúticas, pero lo hice solo para pasar. Jamás razoné, jamás lo entendí. Y era bien bueno en cálculo integral y en cálculo diferencial. Buenísimo. Pero solo pasé los exámenes y me olvidé de ello. Solo lo memoricé. Y aquí no. Esta mayéutica socrática te enseña a razonar, a deducir, a concluir, a aterrizar esos planteamientos. Cuando hacemos eso, pues obvio que adquirimos cierto grado de enseñanza de esta materia agraria. Entonces, esa es pues la autonomía didáctica, ¿vale? Salucita. Dije salucita. Salud, doctor, salud. Salud, salud. Salud, doctor. Salud. Se me hace que no me están escuchando, ¿sí? Sí. Sí, estamos escuchando. Bueno. Ok. La siguiente autonomía es la autonomía legislativa. Ahí anótenle en su blog de notas. O a menos que me estén grabando y luego vayan a transcribir. Pero no lo compartan si hacen eso. El derecho agrario también ha venido batallando demasiado en la historia, a través de los tiempos, por lograr su autonomía legislativa. Es decir, cuando vayas a legislar, tampoco metas la materia civil, ni la mercantil, ni nada. Legisla materia agraria. Legíslalo, por favor. Ten en cuenta la peculiaridad de la materia agraria. No importa que se trate de derecho constitucional, de derechos humanos, de derecho civil, de derecho procesal civil. Sí, no importa. Sí, porque la materia agraria no vive en una isla. Vive en un sistema normativo sistemático, contextual. Pero aplícate a los preceptos netamente agrarios. Adécualos, legislador. Adécualos. Recién me pasó, en la mañana dije el nombre, no lo digo, una consulta, que soy caro pero no imposible, del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, respecto de este tema de la equidad de género en materia agraria. Y entonces trajeron a cuenta muchas cuestiones que no fueron parte de mi asesoría. Hoy me puedo jactar de que no haya sido así, tendría ahí un gran peso de conciencia, de que yo no los haya asesorado en la forma en que legislaron en cuanto a la equidad de género. No tomaron en cuenta la idiosincrasia de la materia agraria. No tomaron en cuenta esa autonomía histórica. Y se centran en una figura de la equidad de género para la integración de los órganos de representación ejidales y comunales y los órganos de vigilancia. Y dicen, no, bueno, los órganos de representación ejidal, mejor conocido como comisariado ejidal o como comisariado de bienes comunales, tienen un presidente, un secretario, un tesorero y sus suplentes. El Consejo de Vigilancia tiene un presidente, un primer secretario y un segundo secretario, propietarios y sus suplentes. Entonces dicen, oiga, no, pero es que ahí no están incluidas las mujeres. Graso error, terrible, terrorífico error. ¿Por qué tienes que colocar que va a ser para hombres y mujeres? Déjalo así. La ley te da la oportunidad de que todo el mundo pueda participar e intervenir en esos órganos de representación y de vigilancia. No. 40% para las mujeres y 60% para los hombres. En la MODER ya restringieron los derechos de las mujeres, con el afán, según ellos, de asegurarles la participación en los órganos de representación. Ya pasaron a joderlas, perdón,
perdón. Oyes, caray, y si en un ejido o comunidad hay mujeres proactivas que les guste la participación en el ejido y hacen una sola planilla de mujeres para cualquier órgano de representación ejidal o comunal o de vigilancia, pues ya no la van a poder participar. Ah, no, aguántame. Tú solo puedes venir aquí con el 40%. Lo siento mucho. Ya, ¿por qué no puede haber administraciones totales de mujeres cuando lo ha habido cientos de miles de millones de veces de hombres? No. Mal esa reforma legislativa. La otra es que pasaron a desconocer, y es un problema que yo enfrenté cuando estuve acá de subdelegado de la Procuraduría Agraria en La Laguna, porque hay muchos ejidos y sobre todo muchas comunidades agrarias o donde no hay mujeres o donde hay pocas mujeres. Y entonces, al hacer las actas de asamblea, el Registro Agrario Nacional no me iba a inscribir el acta de asamblea, me regresó muchísimas, porque me decía, oye, no respetaste el porcentaje, el 40% de las mujeres. Oye, compa, lee el acta de asamblea, por favor. Y te estoy diciendo que no hay mujeres, o que hay una mujer y no quiso participar. Lo que pasa es que estaba captado por los hombres, ¿no? Todo eso. Entonces, el traer la igualdad de género, pues es un chorro No trajo la igualdad. Ojo, trajo la equidad. Equidad de género, sí. Que es distinta a la igualdad. Sí. Es muy distinta. Sí. Trajo la equidad. Pero usted va bien encaminado. Es decir, pues sí, como eran puros varones, pues cuando menos que las mujeres tengan asegurado un 40%. Y esa fue la idea del legislador. Pero no estudió, no analizó la autonomía histórica y la idiosincrasia de la materia agraria. Ahora, por ejemplo, si en un ejido ya está todo cerrado, ya no se pueden crear más ejidatarios, ¿ahí cómo maneja la equidad? ¿En un acta de asamblea? Sí, efectivamente. Es un serio problema. ¿Cómo maneja la equidad? Ahora, espérense, en los ejidos, ya lo explicaré con mayor detenimiento, todavía hay algunas mujeres como ejidatarias, porque el ejido nace con otra idiosincrasia distinta a la comunidad agraria. ¿Sí? En la comunidad agraria, la mujer no tenía ningún derecho. Y en muchas comunidades agrarias del estado de Guerrero, donde les comenté que trabajé, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, donde he llevado muchos asuntos, y en otros estados donde hay todavía muchas comunidades agrarias. Aquí en La Laguna solo hay una comunidad agraria en todos los 12 municipios de la comarca lagunera, que está en San Juan de Guadalupe, que se llama Siete Zacates o Siete Zorrillos, no sé, algo así se llama la comunidad. Es la única comunidad agraria que yo tuve acá cuando fui jefe de residencia de la Procuraduría Agraria. Pero en esos otros estados, en las comunidades agrarias, casi en la gran mayoría, hay muy poquísimas mujeres, porque la mujer no tenía ningún derecho. Les estaba prohibido ser titulares de derechos agrarios, porque sus antepasados decían que entonces las tierras iban a salir del dominio familiar, porque era una sociedad totalmente paternalista. No, la mujer se va a casar y el esposo es el que va a tener que nombrar como sucesor y va a ser el heredero. Y el esposo sabrá Dios de qué familia venga. Ya no es de nuestra familia. Las mujeres, al contrario, aquí las vendemos. Aquí fíjense qué tristeza, las arrendamos. Aquí las prestamos. Qué terrible, qué terrible. ¿Sí? Entonces llega esta legislación agraria y empieza a restringirle los derechos a las pocas mujeres que hay. No debe ser cuestión de equidad, sino de igualdad, porque la mujer en la actualidad
no requiere ni de leyes, ni de reglamentos, ni de equidades para expresar su inteligencia, su capacidad, su iniciativa. Hay mujeres mucho más inteligentes que nosotros, más proactivas que los hombres. No requieren, las limita y las hace subsidiarias, porque luego dicen, no, pues yo ya tengo el 40%. Con eso me conformo. Cuando puedes tener el 100%. Puede tener el 100%, así es. Puedes tener el 100%. Entonces no era cuestión de equidad, es cuestión de igualdad. Pasó un caso cuando fui a estudiar a España, en una comunidad autónoma allá española, donde las mujeres peleaban el 30% para aspirar a los órganos de representación popular, ser alcaldes, ser diputados locales o a las cortes, o ser lo que llamaríamos acá senadores, etcétera, etcétera. Ok, pero se les viene el problema, la ley se los garantiza un 30%, pero se viene el problema cuando en una comunidad autónoma española la gran mayoría de los votantes son mujeres. Son mujeres. Y entonces van a la Comisión Interamericana, primero al Tribunal Constitucional Español y luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo, Francia. Van ahí a un juicio de derechos humanos y el tribunal les dice, oigan, pero si fue una reforma legislativa traída a cuenta por ustedes mismas y nadie les impuso ese 30% para acceder a la representación nacional. ¿Qué les pasa? Nadie les está violando sus derechos. Nadie se los está violando. Nadie, no, la ley no los viola. Joder. Ya, ¿por qué hacen leyes así? Pues la hicimos por tu legislador, porque tú le reclamaste a tu legislador que no había equidad en la contienda. Mas, sin embargo, en suplencia de la queja, como veo que se trata de una cuestión de igualdad y no de equidad, pues vamos a modificar. Y afortunadamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corrige esa ley que restringía derechos a las mujeres. Aquí en el INE, hace 2 o 3 años, nuestros consejeros electorales y nuestros magistrados electorales llegan a la conclusión de que hay mucho más hombres funcionarios electorales que mujeres, después de un análisis estadístico que llevan a cabo y que efectivamente es cierto. De 100 puestos, 80 o 90 los tenían los hombres y el resto lo tenían las mujeres. Y entonces sacan una convocatoria exclusiva para mujeres. Exclusiva para mujeres. Y entonces dicen que es para cortar esa enorme brecha que existe. Equivocada totalmente, tanto del INE como del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Porque sí es cierto que hay más hombres ahí. Los hombres no llegaron a esos puestos a través de convocatorias expedidas especialmente para hombres. Ellos llegaron a esos puestos a través de convocatorias abiertas. No llegaron a través de convocatorias exclusivas. Si hubieran llegado a través de convocatorias exclusivas para hombres, yo estaría de acuerdo, ¿sí?, en que se hicieran también convocatorias exclusivas para mujeres. Confunden la equidad con la igualdad. Limitan el derecho de las mujeres. El legislador, en el caso de materia agraria, no toma en cuenta la idiosincrasia agraria. Y ahora me llegan muchas consultas y me dicen, oiga doctor, pero es que toda nuestra planilla está integrada por mujeres. Pues no, lo siento mucho, reclámenle a su legislador. No toma en cuenta esta idiosincrasia del derecho agrario. Ahora confórmense con el 40%. No pueden aspirar a más. No, pues no, oiga, esas son tonterías. Ese legislador, ¿qué le pasa? Pues bueno, entonces el legislador pues también debe tener en cuenta esta autonomía legislativa del derecho agrario. Es como si quisiera introducir las 4 etapas del juicio sucesorio civil
a la materia agraria. ¿Qué van a decir todos los justiciables agrarios y en los propios tribunales? ¿Qué van a decir? Óyeme, no, espérame, el derecho agrario es autónomo. ¿Cómo vamos a construir albaceas y avalúos y rendición de cuentas, y etcétera, etcétera? No va con la idiosincrasia de los campesinos. Bueno, entonces esa es pues la autonomía legislativa que debe de prevalecer en materia agraria. Muy bien. Otro salud. Otro espacio para decir salud. Salud. Salud, Luis. Salud. Salud. Fuera un whisky. Fuera un whisky. Pues si se permite, con gusto lo acompañamos. Ah, es alcohol del 96, ¿no? Aunque sea un Bucanas del 18. ¿No? Aunque sea. Aunque sea. Aunque sea. Bueno. Siguiente tema. ¿Cómo vamos de tiempo? No, muy bien. 8:31. Muy bien. Vamos a entrar ahora al tema. Colóquenlo por ahí en su blog de notas o en su cuaderno polito. Es el derecho agrario y su relación con otras materias. Relación. ¿Quién es ese nuevo alumno? 00123. Jorge, Soy Ok. Jorge sin miedo. otras materias. Jorge, ponte tu nombre, das miedo. Sí, Diana. Esa es la contraseña de la clase, ¿no? Sí, es que se fue por default. Bueno, Mañana se los pongo. la primera relación la vamos a encontrar entre el derecho agrario y el derecho constitucional. Así colóquenlo. Derecho agrario con el derecho constitucional. Ya lo dije hace un momento, el derecho agrario no es un derecho de carácter insular, es decir, no está en una isla jurídica. ¿Sí? Está en un ambiente contextual, sistemático. ¿Sí? Mas, sin embargo, sí. Una pregunta. Bueno, o sea, obviamente porque ahorita que empezamos a ver la materia y todavía mucho antes de eso, pues obviamente uno escucha derecho agrario y se le hace algo muy alejano a, no sé, o sea, completamente a las cuestiones de derecho, ¿no? Como que algo abandonado, o sea, algo que pocos ejercen, que pocos le ponen atención. Poco reformado. Pero, ándale, pero por ejemplo, no sé, nada más así para un ejemplo, ya nos dijo más o menos y ya nos empapó ayer de cómo inicia el estudio de esta materia, pero ¿en qué caso específico se piensa o se requiere a alguien que se especialice en el derecho agrario? A ver, no entendí. Discúlpeme. Sí, o sea, por ejemplo, uno tiene un problema de trabajo y sabe que se va a ir con un experto que esté en la parte del derecho laboral o si es una cuestión penal o algo así. Ya aquí obviamente ayer nos dijo usted, nos explicó a grandes rasgos de la relación el hombre con la tierra y demás, pero en un caso específico, ¿en qué momento sé yo que el problema en el que me encuentro necesito a una persona que esté de manera, no sé, más profundizando en la materia de derecho agrario? Que esté especializado. O sea, que no ir por cualquier abogado, ¿no? Aunque te digan que saben, realmente no. Es una excelente pregunta. Y aquí lo vamos a aprender a distinguir. ¿Cuándo es cuando se trata de un asunto agrario? Aquí lo vamos a aprender perfectamente. Que usted diga, tengo este problema, y analizando los tópicos del problema, o los detalles, o los hechos,
el problema, usted va a decir, es un asunto agrario. Una vez que identifica eso, tiene que buscar a los expertos en materia agraria, que ya hay expertos en materia agraria. Cuando yo inicié, éramos solo 4 abogados en toda la laguna de Durango y de Coahuila que nos dedicábamos a la materia agraria. Solo 4, muy bien identificados. Hoy, afortunadamente, ya se ha ido abriendo esta materia en las universidades. El IMPOSWAC es de los únicos o de los pocos institutos que tiene esta materia. Bueno, la Autónoma de Coahuila también, pero todas las universidades privadas, como la Ibero, como la del Valle de México, hacen cursos, o se lo meten como un cursito de complemento, pero no como una materia formal. Como una optativa. Bueno, no la hacen optativa, sí la hacen obligatoria, pero como complementaria. Ok. Restándole importancia. Algunos llevan derecho administrativo y en el derecho administrativo incluyen al derecho agrario. Tiene su razón de ser, también lo explicaría acá. Pero entonces te tiene que usted buscar a alguien que sea realmente especialista en materia agraria. Y muchos acuden a los abogados de la Procuraduría Agraria porque todos los abogados de la Procuraduría Agraria son expertos en materia agraria, porque llegan ahí a través de un examen de oposición y es verdaderamente muy severo ese examen de oposición. Yo accedí a mi puesto de jefe de residencia de la Procuraduría Agraria a través de un examen de oposición. Por eso le digo que son alrededor de 3.600 reactivos, ¿sí? Entre cuestiones teóricas, cuestiones prácticas, de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, los abogados de la Procuraduría Agraria, si son expertos, afortunadamente, son muy pocos, son muy poquitos. ¿Sí? Pero usted sí ya puede teclear, ahí incluso en internet, hay muchos, ahí está el Colegio de Abogados Agrarios, aquí en Torreón, y están algunos otros colegios que se dedican al derecho agrario. Pero aquí lo más importante es que usted sepa identificar primero si su asunto se trata de un asunto agrario o no, porque si así no lo identifica, desde ahí pues va a caer en manos de personas que charlatanes. No son expertos. Bueno, no son expertos, pues ya no van a poder resolverle su problema. Pues sí. Bueno, porque uno piensa de que asunto agrario y piensa en un rancho, ¿no? Pues eso es un ejido. Sí, pero no específicamente sí. qué. Exactamente. O sea, no manches, no todos los asuntos son iguales. Pues no. Claro, y no todos los asuntos de los ranchos y de los pueblos son agrarios. Exactamente, o sea, no puedes saber, porque a lo mejor es una empresa que está o que su producción es una cuestión rural y no quiere decir que sea un asunto agrario. O algo que me topo mucho, bueno, que me topaba mucho en Matamoros, ahí en la fiscalía, era que se vendían los terrenos que eran todavía ejidos y luego se vendía nomás con una carta de un comisariado y luego cambiaban de comisariado y luego vendían otra vez esos mismos terrenos a otras personas. Y era un show porque al final de cuentas no era materia penal, era materia agraria y tienes que mandarlo a la procuraduría. Y lo siguen haciendo. Sí. Es muy recurrido ese problema, muy recurrido y recurrente. Sí. ¿Sí? Ese problema. Pero aquí vamos a enseñarnos a identificar cuando estamos ante un asunto netamente agrario. Ok. Bueno, la relación del derecho agrario con el derecho constitucional es una de las relaciones más importantes que existen. Fíjense ustedes, nada más y nada menos que en el artículo 27 de la fracción séptima hasta la 20 están los derechos de los sujetos agrarios. Nada más y nada menos están en la Constitución. Otros que guardan una idéntica relevancia son los derechos laborales, pero bueno, estamos aquí hablando de laboral. Pero todos los derechos agrarios están prima facie en la Constitución. Por eso es relevante esta relación. Fíjense,
La Constitución les da al derecho agrario esos preceptos constitucionales exclusivos para el derecho agrario. Pero además les da todos los demás derechos. Todos los demás derechos, en tanto en cuanto se adecuen a la materia agraria, se los da la Constitución. El artículo primero de la Constitución, el segundo, el cuarto, el tercero, todos. Obvio que hay que adecuarlos a la materia agraria, pero tiene su espacio exclusivo, específico para la materia agraria. La ley de amparo, que fue derogada en el 2013, porque es cuando entra en vigor, en abril del 2013, aunque la reforma constitucional venía desde 2011, la anterior ley de amparo, o la que llegaba hasta esas fechas, tenía un libro segundo dedicado exclusivamente al amparo agrario. Todos los demás tipos de amparo estaban en el libro primero. Y había un libro segundo exclusivo para los sujetos agrarios. ¿Qué relación tan íntima, tan sustancial ha tenido este derecho agrario con la Constitución? Hoy, el 103 y el 107, aunque diluidas en varias fracciones, pero sigue tutelando sobremanera a los sujetos agrarios. Ahí están. El derecho constitucional, pues, le va a dar a los sujetos agrarios en su relación, va a aportar toda la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales de los sujetos agrarios. Pero también le va a dar, fíjense nada más, toda la protección procesal constitucional a los sujetos agrarios. Porque, como decía, hoy sí me acordé, en la mañana no me acordé, don Ferdinand Lasalle, que una constitución que no toma en cuenta los factores reales de poder ni los mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos es una simple hoja de papel. Y eso es cierto. Entonces, a la materia agraria la Constitución le da el derecho sustantivo y objetivo y también el adjetivo, es decir, todas las garantías procesales. Todas las garantías procesales. Que anteriormente, eso trataban de decir nuestros juristas y nuestra propia Constitución cuando se refería a las garantías individuales. Pero esos no son derechos. Las garantías individuales han servido y sirvieron para hacer efectivos los derechos. Hoy tenemos el juicio de amparo, que sirve para la defensa y protección de los derechos fundamentales agrarios. Allí en mi librito, ese que les envié, ahí me meto un poco en estos derechos. Pero además no solamente está el amparo, también están las acciones de inconstitucionalidad. Cuando una ley, por su sola entrada en vigor, le causa perjuicio a los sujetos agrarios, órale, acudes con el legislador y un porcentaje de los legisladores puede interponer esa acción de inconstitucionalidad, un 33%, ya sea de los diputados o de los senadores. Pero ¿sí? también cualquier Entonces, persona, no ciudadano. No. ¿En eso no? Una acción de inconstitucionalidad no. No, porque cuando un ciudadano le afecta una ley en sus derechos individuales, entonces es amparo contra leyes. Sí, sí. Un amparo de constitucionalidad. Pero me refiero a que tendría que tramitarlo un ejidatario, una persona que le... ¿No? No. Lo tramita el que produce la ley. Por eso se llama acción de inconstitucionalidad. Sí. El que va contra las leyes que se estiman inconstitucionales. Lo tramita el que produce la ley. El propio legislador que produce esa ley, ¿sí? es el que tiene que tramitar en un 33% de la totalidad de los diputados, si son los diputados,
tiene que interponer la acción de inconstitucionalidad y de ella conoce la Suprema Corte. Sí, y en cada caso que no se juntara el 33%, No puede interponerse la acción de constitucionalidad. hasta que ya se publique, y ahora sí, un ciudadano que le perjudique esa ley puede apararse contra esa ley. No, sí, lo Sí, puede ¿no? hacer en ese momento, pero también lo puede hacer desde el momento mismo en que la ley entre en vigor. Sí. Nada más que no sería acción de inconstitucionalidad, es una acción de amparo y contra leyes, porque ahí esa ley está afectando un derecho individual. ¿Sí me entiende? Sí, sí, Y una acción de inconstitucionalidad mira a la generalidad de la ley. sí, que No, contravenga la Constitución. sí, pero la generalidad de la ley, es decir, Ok. si en el amparo contra leyes un ejidatario va y promueve un amparo contra esa ley, únicamente va a ser en cuanto a sus derechos individuales. Y si cuando se interpone la acción de inconstitucionalidad, la ley se va a anular totalmente. Sí, sí. O ese precepto con efectos distintos. Ok, me queda claro. Gracias. Un ejidatario, un comunero puede ir a su amparo contra leyes, ya sea cuando entre en vigor su primer acto de aplicación. Profe, una pregunta. Sí, principio. Entonces, en la parte del derecho agrario, ¿se trata específicamente del derecho a la propiedad privada? No. No. El derecho agrario se refiere a la propiedad social. Ok. La propiedad social, ya lo voy a explicar más adelante la naturaleza del derecho agrario. Esa es la propiedad social. Cuando hay conflicto de un ejido propiedad social contra la propiedad privada y que están inmiscuidas las tierras ejidales y los derechos de un sujeto agrario, van a dar a los tribunales agrarios. Okay. Acuérdense que la propiedad privada, esa es materia del derecho civil. La propiedad privada pura, cuando está contaminada propiedad civil y propiedad privada y privada y afecta a los sujetos agrarios, el asunto es agrario. Ya les explicaré con mucho más detenimiento. Okay. Entonces, la acción de inconstitucionalidad, que es otro mecanismo procesal constitucional, en la relación del derecho agrario con la Constitución, sirve para declarar la inconstitucionalidad de las leyes agrarias que perjudican en su colectividad a los sujetos agrarios. Otro mecanismo procesal es la controversia constitucional. La controversia constitucional se refiere a cuando los poderes invaden las funciones y las facultades de otro poder. Y entonces, si en el Ejecutivo hay dependencias encargadas exclusivamente de las cuestiones agrarias, esas dependencias son las únicas que pueden desplegar sus funciones y facultades en materia agraria, no otra. Y yo tengo una duda. Entonces, ¿la Procuraduría Agraria depende de los tribunales agrarios o depende del Ejecutivo? Del Ejecutivo. Sí, ¿verdad? De la SEDATU. Sí, de la ok. SEDATU. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ahí todavía no se vuelve autónoma. La Procuraduría sí es autónoma. Ok. No como quisiéramos, pero sí guarda autonomía. Ok. Entonces, si la Procuraduría Agraria es la que debe intervenir en los asuntos de naturaleza agraria, es la que está facultada, y entonces el presidente municipal o el municipio quiere intervenir en esas cuestiones agrarias, oye, espérame, aquí hay una controversia constitucional porque tú no tienes facultades para intervenir en asuntos agrarios, le dicen al municipio. Y yo, Procuraduría Agraria, sí, porque en la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución, ahí dice que yo soy la encargada de dar asesoría y representación legal a los sujetos agrarios. Pues tú no tienes por qué meter en un municipio. Perdón, déjenme terminar. Y eso ocurre mucho en Oaxaca, porque en Oaxaca, por sus usos y costumbres, los municipios tienen que intervenir en todo lo que hacen las comunidades agrarias, en sus asambleas, en sus tierras, etcétera, etcétera. Y ahí se han promovido controversias constitucionales para delimitar hasta dónde llegan las atribuciones de cada una de esas instituciones. Esa es una controversia constitucional. ¿Sí? Y adelante.
No, le iba a decir. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el CBT 156, si no me equivoco, donde lo cerraron porque habían construido en un lugar donde pues se supone que tenían dueños, ¿no? Y luego ahí es donde entran esas comunidades de ejidatarios. Hicieron incluso huelgas por mucho tiempo y cerraron esa escuela precisamente por ese terreno que se estaba peleando. O sea, ahí se trata de un asunto agrario. ¿Y de quién era el terreno? No, o sea, pues eran los ejidatarios. De hecho, Susan, tú estuviste ahí, ¿no? No, dice lo que le pregunto. ¿De quién era el terreno? Sí, pues eran de los ejidatarios. Del ejido. Del ejido. Elegido. Es un asunto agrario. Pero dijo que estaba más el de la posesión que el papel, ¿no? No. Sí, claro. Más que bueno, la posesión también tiene su... Lo Su- expliqué de manera rápida para explicar ese tema. Ya lo explicaré con más calma. El ejido en las tierras ejidales, ahí les va, de una vez. Las tierras ejidales de uso común, es decir, cuando son del ejido y no son de un ejidatario en particular, esas tierras no prescriben, no se venden, no nada. No hay posesión. Cuando las tierras son del ejido, cuando son del núcleo ejidal, solo cuando son de un ejidatario sobre su parcela. ¿De acuerdo? Así es. Si las tierras eran del ejido, es un asunto agrario, el ejido las pudo haber reclamado. Pero, Entonces, ahí cuando llega alguien a invadir, ahí es cuando precisamente o el ejidatario o ejidatarios, quienes sean, tienen que pelear su tierra, ¿no? pero, Si invaden una parcela, la tiene que pelear el ejidatario. Si invaden tierras que son de todo el ejido, la tiene que pelear el ejido. doctor, pero también recuerdo que la ley agraria contempla que si un avecinado o cualquier persona invade un territorio, unas tierras, ya sea de manera pacífica, 5 años, y de manera violenta o negativa 10 años, se le da la posesión y reconocimiento, ¿no? Se le da la posesión, pero siempre y cuando sí la tengan en carácter de, como si fuera ejidatario, en carácter de ejidatario, pero únicamente sobre las parcelas. Ah, ok. No Pero, otro tipo de tierra. pero por ejemplo, como asentamiento de vivienda, ahí no aplica. Ya sí, pero ya lo regula el derecho civil, Ah, ya ok. no el derecho agrario. Porque los lotes ejidales, donde las viviendas ya regularizadas ejidales, se les otorga un título de propiedad. Sí. Si yo tengo un lote en un ejido, también se los voy a explicar, porque eso viene en el apartado de los tipos de tierras que hay en materia agraria. Yo tengo un lote ejidal que me dio el ejido, y ese lote ya me lo regulariza el ejido, y para regularizármelo, el Registro Agrario Nacional me da un título de propiedad. Ya cuando el Registro Agrario Nacional me da un título de propiedad sobre ese lote, ya sale del derecho agrario, ya se queda en el derecho común. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué momento sabemos que un lugar se constituye como un ejido? Toma ese nombre de ser un ejido. Muy buena pregunta, ya lo voy a explicar con mayor detenimiento adelante, pero es un ejido porque fue dotado a través de una resolución presidencial con ese nombre, como ejido. Por Lázaro Hay Cárdenas. un decreto- Y otra pregunta. Cuando llega la mancha urbana, cuando lleva la mancha urbana de una ciudad a un ejido y lo absorbe, se da mucho, he visto que muchos empiezan a vender ya terrenos, el ejido empieza a distribuirlos, a segmentarlos y a venderlos. ¿Pierde totalmente ya el reconocimiento de ejido cuando se junta con la ciudad? Se pierde la característica de ejido a que el ejido regulariza esos terrenos. Tiene facultades el ejido para regularizarlos a través de una asamblea de formalidades especiales donde el ejido reconoce a todos los posesionarios y les otorga sus títulos de propiedad. Hasta que el ejido no otorga, no certifica y no otorga esos documentos, las tierras siguen siendo ejidales. Ok, Ya por una eso vez los que el ejido regulariza, Y puede darse el caso en que
por ya desaparecer el ejido, la asamblea se Que integre. desaparece, No, ¿no? no. Por eso porque el toma la ejido- dirección de número desconocido y ejido fulano, ¿verdad? No, 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 ¿No? no, no. Ahí les va. Cuando se dotan a los ejidos a través de los decretos presidenciales, a los ejidos les otorgan 3 tipos de tierras. Ya ustedes se me están adelantando mucho. El ejido va a tener tierras de uso común. Por eso nunca van a poder desaparecer los ejidos porque tiene monte cerril, tiene cañadas, selvas, bosques, y ya sería mucho la extensión territorial para que llegara hasta las selvas y los bosques. ¿Ah? O fincaran arriba de los cerros, que en muchos casos se da. Monterrey. Pero cuando el ejido, siempre que conserve algún tipo de tierra de uso común, que siempre lo conserva, sigue existiendo como ejido. Ah, ok. Eso sí, el ejidatario cuando se deshace de todas sus tierras o cuando las lleva al dominio pleno, pues ya pierde el carácter de ejidatario. Pero ya eso vendrá, esa explicación vendrá más adelante. Acuérdense que ahorita estamos en la relación del derecho constitucional, en la relación del derecho agrario con el derecho constitucional. Concluyo entonces, que la relación del derecho agrario con el derecho constitucional es una de las relaciones más importantes que existe, porque es para la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales de los sujetos agrarios y porque le otorga todo el mecanismo procesal constitucional para hacer efectivos esos derechos, llámese amparo, acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Entonces, porque Doctor, lo defiende y dijo muy protege los- rápido. Espéreme. ¿Es la defensa y protección de los derechos humanos de qué? de los sujetos agrarios, De los sujetos, ok. agrarios. Ajá. Esa Y es otorga los una de las relaciones. mecanismos. Y la otra relación es por los mecanismos procesales constitucionales que tiene la Constitución para hacer efectivos esos derechos. Ok. ¿Dónde se quedó? No, ya. Nada más que no me voy a revisar Sí, la pues. letra, porque habla muy rápido, doctor. Entonces, ok. Ya. Ok. No, pero si me dicen que él es dicto, yo con mucho gusto dicto y me No, tranquilizo. así estoy. Así, es que vaya, ahorita porque sí era importante, pero lo demás sí le agarra bien la onda. Sí. Ok. Entonces, esa es pues la relación que existe entre el derecho agrario y el derecho constitucional. Pregunta de examen. Otra pregunta de examen que vamos a poner por ahí va a ser: ¿en qué consiste la autonomía histórica del derecho agrario? ¿En qué consiste la autonomía histórica del derecho agrario? ¿En qué consiste qué, Es perdón? lo que me dijo primero, ¿no? Sí, la primera. Ajá. Es la primera. ¿En qué consiste la autonomía histórica del derecho agrario? Es de todo lo que nos dijo la clase. Fue la primera autonomía que entramos. También entramos a la autonomía legislativa, a la autonomía normativa, a la autonomía Sí. científica. ¿Sí? Ujú. Científica. Bueno, entonces, es otra pregunta. ¿Otra? La otra va a ser: mencione los tipos de autonomía del derecho agrario. Uy, ahora sí que todos los que dije. Ajá. Mencione los tipos de autonomía del derecho agrario. Ujú. Ok. Por allá Susan nos está viendo, o Susan sí escucha. Sí escucha, pero no tiene el micrófono. Ah, pero sí escucha. Sí. Es que no le sirve, profe, ahorita. No digo, pero sí nos está Ando. escuchando. Ahí le está haciendo con Repito. el dedito que sí. Ah, ok, muy bien. Qué bueno. Pues jóvenes, por hoy ¿Se rompió una concluí- taza? No. concluimos el tema, apenas explicando esta relación
hay otras materias que tienen relación con el derecho agrario. Mañana continuamos. ¿Vale? Ok. Sí. Hasta Gracias. mañana. Las que llegaron Hasta tarde en la mañana. lista. ¿Quién llegó? No llegó nadie. Somos como 20. Pues nomás somos 9, ¿no? Mario Orozco. Hola. ¿A qué horas no la vi por aquí? ¿Sí? ¿Sí estuvo? Sí, aquí estuve en toda la clase. Ah, muy bien. Orozco Trejo. ¿Quién más? Adriana no llegó. Adriana Lucero no llegó, no, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? Márquez Roberto. Ah, ese Marco. Guerrero Márquez. Y Roberto no Guerrero llegó. Márquez. Creo que son todos. Ok. Pues nos vemos pues mañana, jóvenes. Hasta Que mañana. descansen. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. ¿Sí pudo dar clases en la mañana? Sí, pude dar clases muy bien. Ah, ok. ¿Le sirvió lo que le mandé? Sí, me sirvió. Sí, ya cuando ellos acordaron ya estaba yo adentro. No, es que estoy como tal, búsquenme ahí. Y bueno, terminaron mandándome su link ellos. No, doctor, nuestro link. Ok, mándenlo pues, no hay ningún problema. Ah, ok. Bueno. Sí, aquí estoy transmitiendo por YouTube porque no podían entrar Edgar y le pasé la liga. Ah, órale. Entonces ahí anda nuestro Ahora. video en internet. Ok. Bueno, buenas Ok, noches, ok. doctor. Que descanse. Ándele. Hasta luego. Claro que sí, igualmente. Hasta luego.